Bueno, aquí estamos en otra entrevista de la Semana del Cerebro, edición, la quinta edición de la Asociación de Centros de Idiomas, con el orgullo y el gusto de entrevistar al licenciado Lucas Malaisi desde San Juan, hoy desde San Juan, ¿sí? Es difícil saber dónde está, porque siempre está en algún lado distinto. Lucas es licenciado en psicología, ha trabajado, a ver si leí bien, ha trabajado en el área de psiquiatría en el Hospital Rawson, ¿sí? Hizo un Así es. posgrado en bioneuroemoción, en psicología gestáltica, bueno, ha escrito libros, está en las redes, es un encanto de persona, pero tal vez el proyecto que me acercó a él y que más me atrajo es el de el entusiasmo hace años ya, ¿no, Lu? De promover la ley de educación emocional en las escuelas. Confirmame eso y contame un ratito, un poquito. Así es, Mirta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor acompañarte en esta serie de entrevistas. Y sí, soy autor de la Ley de Educación Emocional, que lo que busca es que se incluya estas prácticas de educación emocional en todas las escuelas de la Argentina. Esto va a permitir que los niños, niñas, adolescentes, cotidianamente estén expresando lo que sienten, aprendiendo a gestionarlo, reconociéndolo, entrenándose en reconocer esas sensaciones propioceptivas de cada emoción. Mm. Y bueno, eso a futuro genera mejores condiciones porque el común denominador de flagelos como las adicciones, violencia, depresión, suicidio, etcétera, el común denominador de todo eso es un analfabetismo emocional o personas que no saben gestionar sus emociones. Entonces, lo que busco con esta propuesta, que ya sabemos desde la ciencia que da resultado, es ahora sí esparcirlas en las escuelas y lograr que los gobiernos lo tomen como política de Estado. Eso va a apuntar a una mejora en la salud mental, promoviendo la salud. Esto es más que previniendo la enfermedad. Promoviendo la salud es instalando Exacto. hábitos salutógenos. Tan importante. ¿Y sabés qué me gustó mucho de tu página web? Que, eh, bueno, por algo estudiaste gestáltica, ¿no? Esto de que vos comenzás con primero los docentes, la Claro, familia, lo interpersonal y luego el niño. ¿No es cierto? Porque el exactamente. niño vive en un contexto que es el que lo conforma, lo educa, lo forma neuralmente todos los días, así que eso me pareció como genial. Y decime, hablando de la Semana del Cerebro y creatividad e innovación, ¿qué influencia tiene en las emociones en lo creativo? Bueno, tiene un impacto y una influencia, te diría, determinante. Y te voy a explicar por qué. O sea, voy a primero empezar con esta premisa que las emociones influyen pudiendo potenciar la experiencia de la creatividad o anularla al punto de aniquilarla. Entonces, ¿y por qué pasa esto? Por ejemplo, emociones placenteras se sabe que promueven la creatividad. Bueno, es muy simple, tiene que ver con una razón biológica. Para que lo entienda el común de la gente, las emociones son sustancias químicas en sangre. Inicialmente son segregadas por las amígdalas cerebrales, que son Mm. dos pelotitas del tamaño de una almendra que están en el centro del cerebro, que inician sustancias que estimulan otras glándulas, como las glándulas suprarrenales. En definitiva, es una reacción encadenada que acontece en milésimas de segundos, en las que se logra que el cuerpo se inunde de hormonas, que son las emociones, en términos biológicos, son sustancias químicas. Entonces, dependiendo de cómo sea clasificado el estímulo o los pensamientos que tenga la persona, van a ser esas sustancias químicas. Por ejemplo, si una persona tiene un estímulo que percibe como amenazante, por ejemplo, un peligro, segrega sustancias como son la adrenalina, el cortisol, noradrenalina, que hacen que a nivel biológico se active el sistema simpático. El sistema simpático activa en el cuerpo lo que se llama la defensa, huida o parálisis. Pero, y acá está la explicación, desactiva el parasimpático. Una amenaza desactiva el parasimpático, que es el parasimpático
como un grupo, es un sistema que regula un grupo de sistemas. Por ejemplo, el parasimpático es el responsable del funcionamiento del descanso, de la sexualidad, del sistema digestivo, del sistema inmunológico, de la reconstitución celular y sobre todo de la memoria, de la inteligencia Mm. y de la creatividad. Entonces, cuando uno esté estresado por cualquier acontecimiento de la vida o por procesos de pensamiento, tiene sustancias químicas en sangre que desactivan, literalmente desactivan la memoria de evocación, desactivan la inteligencia, desactivan la creatividad. Entonces, las emociones tienen el poder, por solo hecho de ser sustancias químicas, de anular la creatividad o, si siento placer, disfrute sobre todo, o lo que se llama la experiencia de fluir, el flujo, cuando Sí, el uno flow, ¿no? encuentra, Mm. claro, cuando uno encuentra lo que le gusta, pierde la noción del paso del tiempo, está tan concentrado y con experiencias subjetivas de disfrute, de bienestar, que hacen que sí funcione a nivel cerebral la inteligencia, la creatividad, la memoria de evocación, la intuición, en muchos otros aspectos. Entonces, las emociones tienen ese poder para que las personas que quieren entrar en un proceso creativo, es muy importante que se conozcan a sí mismas y encuentren un ritual que los hace sentirse bien. Cuando se sienten bien, es que van a estar en la vía correcta o en el canal correcto para poder canalizar esa fuente de información que proviene de uno mismo, que es la creatividad. Y entonces uno empieza justamente a crear a partir de lo que tiene y de lo que está viviendo en ese momento. Genial. Vos sabés que dijiste 2 o 3 veces memoria de evocación. Y yo lo conectaba con esto de estar tan estresado en un examen que estudiaste, pero no podés evocar. Viste, esto en la mente en blanco, cuando no podés evocar, pero es precisamente por lo que vos decías, ¿no es cierto? Está el simpático ahí, nos tiene así, y no deja llegar a la información que tenemos, ¿sí? Que tenemos. Exactamente. Sí, 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 es información que tenés y no puedes evocarla, pero está esa información, porque estás claro. estresado si no la puedes evocar. Pero dije memoria de evocación porque la memoria de fijación, que vendría a ser otra parte de la A ver. memoria, sí está trabajando. Cuando uno está estresado, la memoria de fijación está grabando todo lo que ahí acontece con el único objetivo de lograr a futuro anticipar situaciones de amenaza. Entonces, esto es el origen de, por ejemplo, los ataques de pánico. Ponerle que vos un día tenés una discusión o una experiencia muy displacentera y dolorosa, como sea. El cerebro en ese momento registra temperatura, olores, texturas, sonidos, luminosidad, presión atmosférica, infinidad de Memoria variables ya emocional grabadas. inconsciente grabada. Claro, y entonces vos después vas caminando y se repiten un cierto número de esas variables Mm, y se activa una defensa con el ataque de pánico, palpitaciones, es decir, claro. una activación del sistema simpático, porque el cerebro interpreta que Ojo estás que en una viene lo amenaza. mismo, claro. Y Claro, también en el aula, ¿no es cierto, Lucas, con esto de que sea un espacio donde no haya amenaza, donde el chico no esté preparado para, me va a gritar, si me equivoco se enoja, ¿no? Es cierto, fundamentalmente. El fundamental. clima No, emocional sí, sí, el clima decime. emocional es clave, donde si prima en el aula un clima emocional de disfrute, de curiosidad, de humor, de bienestar, de contención, de amor, te diría. Es decir, Mi si el amor. docente, Mm. una persona que se ama a sí misma, entonces es madura, es consciente, puede ser cariñosa, puede ser, te diría, paciente y prudente, porque el docente que no sanó sus heridas o que tiene traumas, puede ver amenazas donde no hay. Entonces, cuando un chico está gritando, lo puede sacar de las casillas. Y bueno, y eso tiene que ver con sus historias. En fin, el Claro. clima emocional es fundamental para que los chicos den lo mejor de sí mismos. Claro, sí, sí. Y si no hay docentes sanados, no puede haber tampoco aulas creativas, ¿no es cierto? Claro, bueno, también eso podría ser una utopía porque todos tenemos nuestras heridas. Entonces yo diría, si no hay docentes que estén conscientes de sus heridas,
Ahí está. porque las van a tener. Si no hay docentes que estén conscientes de sus heridas, no van a haber espacios sanos. Ahora, a lo que aspiro, no es tampoco una utopía del estilo de, bueno, docentes absolutamente sanos, porque si no, imposible. Todos Sí. tenemos nuestras heridas, pero sí aspiro a algo más humilde de un docente que sepa cuáles son sus heridas, cuáles son medianamente sus traumas y que está haciendo su mejor esfuerzo, y eso es un buen camino o sensato del amor propio, de la sanación y en la educación. O sea, hasta ahí sí, yo creo que eso sí es alcanzable Eso hoy, aquí, se ahora, en podría este mundo lograr. como está. Y, Sí. es un gran desafío en este momento del mundo, ¿no es cierto?, donde está cambiando el paradigma en general y estamos bastante enajenados, ¿no es cierto? Estamos bastante ajenos a nosotros mismos. Así que es maravillosa tu propuesta y me parece que muy sensata, porque si en estos momentos de crisis a nivel humano, digamos, donde hay que hacer nuevas propuestas y vos no te bajás del carro, vos seguís. Me decís, ¿qué vas a hacer en Italia con esto? Que es un argentino que va a Italia, ¿hablar de qué? ¿Dónde? Contanos un poquito. Bueno, yo ya, este va a ser el tercer o cuarto año que voy para Italia en los inviernos argentinos, veranos europeos, con la moción de esparcir la educación emocional. Y bueno, hice muchos amigos allá, entonces en esta oportunidad me convoco una gira por todo el norte y el sur, en la que con gente de la pedagogía viva, o es un espacio de una pedagogía libre, Mm, nada, esparcimos la educación emocional, entre otras estrategias, con otros disertantes de otras partes del mundo, como neurociencias, psicología, educación emocional, y bueno, también la conexión con la naturaleza. Así que nada, es un trabajo muy bonito en un formato educativo de una educación libre que es diferente al sistema formal. La educación de la pedagogía libre no es el que está captado por el sistema formal, así como lo conocemos, como las mm. aulas, los bancos uno atrás del Sí, sí, otro. sí, como si No, fueran cajones de claro, Coca-Cola, me parecen amigos. Todo el mundo mirando. mirándonos a la nuca, y bueno, ese sistema fue desarrollado para la era industrial. Bueno, ahora, como bien dijiste, la educación está en jaque, está en un momento de crisis. Bueno, surgen y ya vienen desde hace mucho, como por ejemplo Sí, la pedagogía Waldorf, Emilia la Reggio, Montessori, la Montessori. Reggio, Claro, todas ¿no? esas También. son miradas más naturales, más, te diría, comprensivas de lo que es la naturaleza, es decir, de Lucas, los ¿dirías procesos más humanas? más humanas, Me esa es la parece palabra que ser estaba humano. buscando. Mm. Sí, No sí, sí, el más humanas. Los chicos futuro. aprenden, Mm. los Sí, sí, chicos aprenden decime. experimentando con la naturaleza, jugando en situaciones de multigrado, es decir, de diferentes edades, diferentes grupos etarios, donde entre todos se acompañan, se cuidan, se preguntan, juegan, y también se interpelan para el aprendizaje, es decir, todo bajo la tutela y la guía de un adulto que acompaña, pero no en formatos de aulas y estructurados, sino ya en el escenario real, que es en la naturaleza, o todos en sillones o en el suelo, o con instrumentos musicales, etcétera. Es esa la propuesta, donde no se puede distinguir la hora de matemática, la de lengua, la de historia, sino que está todo por objetivos, entonces está todo mezclado. Y nada, es una exquisitez, es Una realmente, maravilla. Yo te convoco, sí, sí, te pido que cuando vuelvas nos cuentes. No sé si te puedo entrevistar, si vas a estar en Buenos Aires. Estamos armando en la Asociación de Centros de Idioma un congreso muy importante para septiembre, aunque sea online, pero que nos cuentes un poco esta maravilla de la cual estás hablando, porque esto tiene ya viene armándose y lo que yo percibo es que cada vez tiene como más entidad. Entonces, me interesa que vos lo que vivencies nos cuentes de, mira, pasa esto, pasa lo otro. Qué mucho interesante. gusto, con mucho Decime, gusto. Lucas, ¿desde cuándo comenzaste vos con la educación emocional? Bueno, la verdad es que yo comencé cuando estaba en segundo año de la facultad, esto es allá por el año 99,
Y fue muy gracioso, un amigo en un llamado telefónico me dice, pues en ese entonces no estaban los celulares, me dice, no, mi mamá está leyendo un libro de inteligencia emocional. Y fui ahí, me lo compré y desde ese momento todos mis trabajos prácticos, investigaciones, todo fue sobre inteligencia emocional. Y al terminar la carrera, inmediatamente me puse a dictar talleres como si la vocación me hubiese secuestrado. O sea, no Claro. hubo momento de duda, nada. Y desde ese momento yo pongo ahí el inicio. Bueno, ni bien me recibo, empiezo a trabajar y ya viendo que el trabajo del psicólogo era muy con una mirada en la patología. Entonces, mi propuesta tiene que ver con un enfoque salutógeno, algo parecido a lo de Martín Seligman con la psicología positiva, de, Sí, bueno, sí, en lugar sí. de ver qué es lo que anda mal, veamos qué hace el que se siente bien, qué hace el que está feliz, el que encontró su propósito de vida. Imitemos eso y veamos qué hay. Bueno, y hay muchas variables, que es todo lo que es la psicología positiva o el enfoque salutógeno, y de ahí desarrollo esta propuesta y luego la idea de decir, bueno, ya que esto funciona, tendría que estar en todas las escuelas y para que esté en todas las escuelas tiene que ser una ley. Entonces ahí escribí la ley, luego la presentamos y bueno, ya está saliendo en algunas provincias y yo sueño con que se apruebe A nivel en nacional. toda Argentina. Claro. Exactamente, Y claro. mi pregunta tenía una segunda repregunta que era, desde ese momento en que vos te recibís ese libro y sentís que es tu vocación, tu misión en la vida, hasta ahora, ¿qué de novedoso, cómo se ha nutrido eso? ¿Qué es lo que fue cambiando? Porque la sociedad no es la misma de 1900 y pico, ¿sí? No, vos naciste en 1980, así que no estoy En hablando. el 1980, Sí, sí. sí, bueno, sí, cambió muchísimo. Y siempre para decirte que el escenario fue evidenciando cada vez más la necesidad de ir por esta línea de el autoconocimiento y la gestión de las emociones. ¿Por qué? Porque con el avance de las tecnologías ya se hace cada vez menos necesario la educación enciclopedista, es decir, Claro. recordar tal fecha, estudiar tal cosa, porque hoy con Los los chicos datos con esto. están. Claro, está todos los datos. Ujú. Mirá, yo acá tengo esto, para los entendidos de la tecnología, saben que es la inteligencia artificial. Sí. Y, y hace respuestas al instante de lo que le pidamos. Mm. Sí, así que mucho no tendría que. Escucha, Sí. Un campo de la informática que se encarga de desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Por ejemplo, yo soy un ejemplo de inteligencia artificial diseñado para conversar contigo y proporcionar. bueno, sigue Sí, ahí, pero ¿qué pasó? sí, Ella sí. escuchó nuestra conversación y ya captó todo el instante y entonces yo la tengo como una suerte de asistente. Le Sí. pregunto, por ejemplo, contame qué pasó en tal película o recordame los actores o la escena, cuál es el mensaje. Me explica todo, me cuenta Todo. todo. Es una conversación con el mar océano de información que existe en el mundo. Por ejemplo, ahora que quiero hablar, practicar para el italiano, mirá, le digo estas cosas así para que me hable. En Me italiano. gustaría que me cuentes un pequeño cuento en italiano. Claro, estaré encantado de contarte un cuento en italiano. Aquí va. C'era una volta in una piccola città italiana un giovane contadino di nome Sí. Luca. Luca aveva. Milisegundos. ¿Sabés qué, Lucas? Claro. Yo digo, ¿no? Y no sé si me lo escuchaste decir vos en alguna ponencia. Lo importante es eso, maravilloso, pero vos lo tomás como un asistente. Lo importante es dónde se instala el ser humano frente a su propia creación, que fue la inteligencia artificial. Y ahí viene otro tema, Lu. Mira, en la Asociación de Centros de Idioma tenemos como lema la colaboración, la cooperación entre centros. Y todos los centros que forman la asociación son competencia. O sea, son competencia de mi institución. Sin embargo, estamos, por ejemplo, creando en la Semana del Cerebro muestras de buenas prácticas. Entonces estamos haciendo un Padlet donde cada uno
Uno muestra cómo hacer un cuento en inglés, otro muestra cómo teatralizarlo, hay otra app que te permite que cada personaje del cuento tenga el nombre de un alumno tuyo y tenga una dramatización según incluso los aspectos emocionales de ese chico. O sea, un tímido lo haces trabajar en el cuento de tímido. No, es maravilloso. Es lo que vos estás diciendo. Pero yo voy a esto. Es una asistencia perfecta, maravillosa, que el hombre tiene que tomar realmente para tener más tiempo para sí, para tener más tiempo con el otro. Siempre tomo el ejemplo de Ubuntu de soy porque somos, Lu. Soy porque somos. Y nosotros nutriremos otra cosa más grande. O sea, es maravilloso, ¿no es cierto? Eso de sentirse red. Vos decís que vas a ir a Italia y vas a encontrarte con otros profesionales de otras áreas aunados hacia un mismo objetivo. Tal vez ese sea el mejor mensaje que nos deja la tecnología, ¿no? Acercarnos más a Sí, lo humano. sí, absoluto. A ver, las tecnologías son una herramienta y en sí mismas no tienen ese valor intrínseco de buenas o malas. Depende del uso que le demos. Como un martillo, yo lo puedo utilizar para construir una casa o para destruirla. Mm. Entonces, la sabiduría, y esto viene a evidenciar, como vos decís, más lo humano, que es, bueno, qué uso le voy a dar, cómo la voy a administrar y qué límites, y si voy a ponerme en primer lugar como ser humano, sintiente, sentipensante, y no como a ver, como un instrumento de la tecnología, porque Exacto. sí hay grandes riesgos donde en lugar de usar la tecnología, me termina usando ella a mí. Por Mm. eso, uno de los ámbitos, por ejemplo, para que tengas en cuenta la importancia de la educación emocional, es que los padres, cuando hacemos escuela para padres, sean formados digitalmente, es decir, que tengan talleres sobre el uso responsable de las tecnologías, que esto tiene que ver dentro es una ramita dentro de una rama que vendría a ser límites. Entonces, los límites en la familia, bueno, dentro de eso, limitar el uso del celular y controlar, mirá la palabra que utilizo, Sí, controlar, porque sí, los sí, padres sí. tienen que supervisar, controlar, porque los chicos hoy, lamentablemente, desde los 6 años, con un dispositivo tecnológico ya ven videos de pornografía, ya Sí. están con el riesgo del grooming, o también ahora ha surgido, no hace más de un año, una problemática gravísima que son las apuestas virtuales. Sí, Es impresionante cómo están jugando y apostando, porque bueno, eso generan shots de dopamina, son claro. ¿Sabés muy qué? placenteros. Lucas, y, no te voy a molestar más, ya terminamos, pero digo, tenemos que tener una conciencia, yo hablo de abandono de persona, que es un término legal, un término que se utiliza si tenés un enfermo y es descuidado por los médicos o no se le da la medicación en el momento correcto si está internado. Se usa en medicina y en la parte legal, pero yo lo utilizo mucho con los papás. Ojo con el abandono de persona, porque a un chico de 6 años dejarlo, a uno de 12, darle una tarjeta de crédito, es abandonarlo. No tiene la frontalidad como para encarar ese desafío, ¿no es cierto? Y acá es donde siento que los papás no tienen que ser abandonados. Y me encanta lo que vos, vuelvo al inicio, ¿no? De lo que vos pusiste. Primero formar al docente para acompañar al padre, para juntos hacer reuniones, o sea, tenerlo interpersonal y luego ir al niño. Eso tiene que hacerse Exactamente. separado junto en el momento tipo red, ¿no es cierto, Lucas? Sí, totalmente. Sí, el abandono que vos decís, sí, padres negligentes por abandónicos, por intermitentes, por violentos O por, y por demás. Bueno, desconocer las consecuencias también. y Yo también por conozco padres desconocer las consecuencias. responsables, presentes, amables, que desconocen, están ajenos a lo que están haciendo, desconocen las consecuencias. ¿Viste como, no sé, de pronto alimentarlos mal, porque le gusta tal cosa y toman tal cosa y es lo que le gusta, es lo que quiere? El otro día en el supermercado un papá le dijo a una niña, dale, decime qué querés comprar para comer. Y la nena, la respuesta fue el yogur de Shrek, que es un personaje. No sabés qué tiene ese yogur, no sabés qué le estás dando, pero la nena quiso el vasito que tenía. Y hasta te podés sentir
mal con vos mismo como padre si no podés, porque económicamente no llegás a la gaseosa, no llegás. Y vos decís, acá hay mucho para trabajar. Muchísimo, Yo que podría muchísimo. ser tu madre, porque hoy descubrí que tenés la edad de un hijo mío, digo, me tengo que hacer cargo. No me culpo, pero me responsabilizo. La educación y la sociedad que estoy viviendo ha sido conformada por mí también. Claro. He sido cómplice inconsciente de a dónde estaba yendo todo. Y lo siento como misión, Lu, hacer lo que pueda para no enmendar, pero para dar un paso adelante, ¿no es cierto? Y encontrarme con gente como vos, me encanta, me encanta. Siempre digo que los hijos están sobre mis hombros, o sea, vos estarías acá mirando un mundo que yo no puedo ver desde acá. Estás a 1,80 m arriba mirando otra, pero si soy fuerte y te sostengo y te aliento, vos podés hacer un buen trabajo. Así que para mí Así es. sos un heredero de una Ubuntu, sociedad mejor. Bueno, Ubuntu. Bueno, muchas Ubuntu. gracias, Mir. Bueno, un abrazo, Lu. Otro para ti. Gracias, un gusto y te vuelvo a convocar. Mucha Con suerte en mucho gusto. Italia, mucha suerte en Italia. Gracias. Chao, chao. Hasta Después la me próxima. contás. Adiós.